En un momento empezamos a recibir información de muchos que tomaban clonazepam o tranquilizantes, en los técnicos también. Y entonces empezamos a investigar, porque no era común. Hay algunos de los números de los datos que yo recopilé con bastante gente que me fue colaborando. Esto fue enviado al jefe de gobierno y ese fue el cuarto pedido de intervención en el cumplimiento de la ley de higiene laboral, por la cual hoy la profesora se está quedando sin vista. Porque hay una ley que condiciona, lo primero que tiene que hacer el gobierno es resguardar la salud de los empleados. Y esto además contiene que tienen que hacer un chequeo periódico para saber cómo está la gente. Y empezamos a alertar cuando teníamos 12 muertos, 12. Hoy tenemos 25. Es responsable el Teatro Colón. Las autoridades, cada vez que negociamos y cada vez que estuvimos a punto, hubo sabotajes. Pero hubo sabotajes de funcionarios, que por suerte hoy ya no están. Hubo una alianza entre funcionarios, delegados, algunos colegas, que garantizaron que nada cambie. Hace 25 años que el Colón está administrando fraudulentamente este teatro. Y nosotros somos las víctimas, por supuesto. Pero el público también es víctima, ¿eh? Porque cuando le ponen una orquesta académica, que no tengo nada contra la académica, por supuesto, pero la académica no está para ser la orquesta barata del teatro. Y los aprietan, a veces no están para tocar lo que tienen que tocar, y tendrían que estar estudiando Mozart, no tocar los espectáculos comerciales. Eso no es para la académica. Y después a los 6 meses se están pidiendo que los ayudemos porque no les pagaron, porque con ellos pueden. Pero ¿qué pasó? Está todo tan descontrolado. Al mismo tiempo, no le pagaron a Marta Argerich y a todos los músicos, a todos los que estaban en el festival, que llenaron y vendieron todas las funciones a sala llena. El punto es que cuando todo se descontrola, entonces ya ni se dan cuenta de lo que hacen los ignorantes y voraces. Por supuesto, hay gente en el teatro que no entra en esta regla, por supuesto, ¿no? Que son funcionarios de carrera, que trabajan en la parte de producción, técnica, administrativa, pero que también están condicionados. Hemos visto que gente en la que confiamos, que nos parece buena gente, terminan rápidamente volviendo a la técnica del sacarlo de encima. Todas estas son notas que nosotros presentamos y que sustentan la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros hemos padecido violación de derechos humanos, muchos, no es solamente uno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 31 artículos. El 27 habla de que todo ser humano tiene derecho a gozar de la cultura y de las artes y ser dueño de su producción. Entonces, ese artículo no se cumple. No nos están cumpliendo el derecho, principalmente del cumplimiento de la ley que se ha sancionado acá. Todos nuestros derechos están cercenados. Pero el público también, ¿eh? Porque en la medida en que se va denigrando y se va perdiendo la calidad, la ética, y bueno, el primer perjudicado es el público, que además es el que paga, si es ciudadano de la ciudad, 2 veces, con su impuesto y con la entrada. De todas formas, ¿qué es lo que estamos denunciando? Denunciamos que a través de una investigación, los últimos 14 años, hubo una gran defraudación que perjudicó a una generación. Digamos que del año 2000 en que se pone la ley. Esto no es un reclamo administrativo, porque ahí solamente se pueden reclamar 2 años. Estamos reclamando los derechos de todo lo que invertimos. Por algo ahora no podemos hacer las cosas que antes eran normales, porque estamos pagando deudas todavía. Nosotros sostenemos que los músicos de las orquestas del Teatro Colón subvencionaron la producción con sus ahorros, que al llegar a la jubilación no se cumplió con la ley y los están jubilando con una tercera parte de un sueldo que no es el que debería ser. Nosotros deberíamos estar ganando el doble y entonces el jubilado debería estar ganando 3 veces más lo que gana hoy. Podría tener una vejez digna, pero además tendría sus ahorros o la plata que ganaba en otros trabajos, los que trabajaban de noche, los que hacían grabaciones, los que hacían giras con artistas. Esa plata fue a subvencionar los materiales que debe por ley poner el gobierno. El gobierno por ley dice que a todos los trabajadores les tienen que dar los materiales de trabajo. Evidentemente los nuestros son tan específicos que lo que tienen que hacer es reintegrar los valores. Y después han llegado a hacer cosas muy ofensivas, como
subsidio metropolitano.